apuesto a que no sabías que estas son las 7 peores catástrofes de la historia del mundo. 1. La gripe española. Es la peor epidemia que se conoce, cobrando la vida de 75 millones de personas. Aunque su nombre no es del todo acertado, así es como ha pasado a la historia. Aclaro que, su nombre no se debe por culpa del pueblo español, y tampoco se originó en su territorio. Al finalizar la Primera Guerra Mundial hasta 1920 se expandió por todo el mundo, afectando a decenas de millones de personas. Muchas de sus víctimas fueron jóvenes, adultos, perros, gatos, entre otros. La enfermedad se observó por primera vez en Fort Riley, el 28 de mayo de 1918, aunque investigadores aseguran que la enfermedad se originó en el condado de Haskell, en abril de 1918. Los aliados de la Primera Guerra Mundial fueron de quienes le dieron este nombre, ya que España no se involucró en esa guerra, y el único en no censurar la información de la enfermedad. Los síntomas de esta enfermedad iban desde la fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarrea, vómito, dificultades para respirar o hemorragias nasales. Aunque la mayoría de las personas fallecieron a causa de una neumonía bacteriana secundaria. 2. La peste negra. La segunda peor epidemia de la historia fue la peste bubónica o peste negra. Se discute todavía hoy sobre el origen etimológico de la denominación de la enfermedad. En la Edad Media europea, a cualquier plaga se la conocía como peste. Causó más de 65 millones de víctimas mortales en Asia, Europa y África, en el siglo XIV, y si bien se dieron casos anteriores y posteriores, ninguno con la violencia de la epidemia de 1348. La peste supuso la llegada de la Edad Moderna, puesto que la necesidad de innovar en técnicas agrícolas, que supuso la falta de mano de obra, motivó que toda una sociedad se viera obligada a mejorar si no quería perecer del todo. Los síntomas de esta peste eran fiebre y escalofríos, sensación de indisposición general, dolor de cabeza, dolor muscular, convulsiones. Las mundiales. Con más de 60 millones de víctimas mortales, la Segunda Guerra Mundial ha sido el peor conflicto que ha enfrentado a seres humanos. Fue conocida como la Gran Guerra, se le puede comparar, pues causó en torno a 10 millones de muertos. Por número de naciones participantes, tampoco hubo antes ni ha habido después ninguna contienda igual a la Segunda Guerra Mundial, con 70 países formando parte de un bloque u otro, aliados contra las potencias del eje que formaban Alemania, Italia y Japón, estos últimos también con sus propios países colaboradores. La hambruna de Irlanda. Irlanda era colonia inglesa desde el siglo XII, pero no por ello recibía un trato de favor, todo lo contrario. En el siglo XIX estaba sometida a una enorme presión fiscal, y a un atraso tecnológico muy notable, por lo que las técnicas agrarias no eran las más adecuadas, lo que junto a la epidemia de cierto hongo provocó que el principal producto que se plantaba en tierras irlandesas se vería afectado y con ello toda la población. La subsiguiente hambruna resultaría espeluznante, matando a unos 2,3 millones de personas. Fue lo que motivó la gran emigración a los Estados Unidos, a mediados del siglo XIX. Hoy en día hay decenas de millones de estadounidenses descendientes de irlandeses. 5. El terremoto de Haití. Con más de 316.000 muertes, no es el terremoto de mayor magnitud, ni mucho menos, pero sí el que más bajas causó. Debido a que Haití es uno de los países más pobres del mundo, sin apenas infraestructuras, el desastre sería mayor al derrumbarse las viviendas construidas con material rudimentario, elevándose el número de heridos a 350.000, y perdiendo su hogar más de 1,5 millones de personas. 6. El maremoto del Océano Índico. Sucedió en 2004 con más de 300.000 muertes, es el segundo sismo que más víctimas ha provocado. Aunque el epicentro fue la isla de Sumatra, sus devastadores efectos se sintieron por toda la cuenca del Índico, incluyendo África. En Sudáfrica hubo 8 muertos. Alcanzó magnitud 9,3 en la escala de Richter, siendo superado solo por el terremoto de Chile de 1960, que sin embargo no causó tantas muertes, aunque ambos duraron los mismo, 10 minutos. En cambio, el terremoto de Chile, conocido también como de Valdivia, desplazó el eje terrestre 3 centímetros, mientras que el del Índico solo 1. Puede parecernos una distancia irrisoria, pero en términos geológicos resulta espeluznante, ya que la energía necesaria para desplazar el eje de la Tierra un par de centímetros es descomunal. El movimiento terrestre originado en el Índico tuvo réplicas en lugares tan distantes como Alaska. 7. La erupción del Krakatoa. Sucedió en 1883 cerca de la isla de Java, y mató a más de 36.400 personas. La erupción de la ceniza alcanzaría la increíble altitud de 80.000 metros, y el ruido provocado por las explosiones se oiría a 4.800 kilómetros de distancia. Tal fue la intensidad del ruido que provocó, la peor de las explosiones alcanzó los 180 decibelios. Para que el vidente que no lo sepa se haga una idea, la Organización Mundial de la Salud considera que un ruido por encima de los 65 decibelios es perjudicial para la salud. La nube piroclástica, con una temperatura superior a los 400 grados,
Viajó desde la cumbre a las zonas colindantes a una velocidad de 300 km por hora, matando a todo ser viviente en un radio de 40 km. El tsunami más potente de los varios causados por la erupción llegaría incluso a Sudáfrica y fue lo que provocó tantas muertes. La isla Krakatoa, en la que se hallaba el volcán, quedó sumergida, pero en la actualidad Anak Krakatoa se encuentra en el mismo lugar, con un volcán que crece a razón de 5 metros anuales y de gran actividad.